Bueno, les pido disculpas que tuve que cortar la presentación porque no podía mostrarles lo que quería mostrarles acá. Bien, entonces, les decía que respecto a la base de datos OMIM, que corresponde a una base de datos de enfermedades genéticas mendelianas en el hombre, es muy interesante y uno allí puede encontrar todo, y mucha información sobre todas las enfermedades conocidas y tienen un registro muy preciso y completo. Fíjense, en el caso de la condroplasia tiene un número de entrada OMIM y si uno quisiera profundizar al respecto, tiene que entrar en la base de datos omin.org, ¿sí? Y colocar en el sitio de búsqueda el nombre en inglés de la enfermedad que quiere conocer, en este caso acondroplasia, y tenemos una información muy completa, muy descriptiva con tipo de herencia, el mapeo genético, diagnóstico, cuestiones clínicas, etcétera, ¿sí? Muy completa la información acerca de cada una de las enfermedades que allí están registradas. Sumamente útil esta página, ¿sí? Se las recomiendo. Bien, esta es una enfermedad que es autosómica dominante. Otro ejemplo, el síndrome de Marfan, no sé si reconocen. Este es el nadador múltiple medallista olímpico Michael Phelps. Él es portador de esta enfermedad, síndrome de Marfan. Lo mismo que, ya una foto un poco más antigua, el expresidente de los Estados Unidos, Lincoln. Fíjense el largo de las extremidades. El síndrome de Marfan es un trastorno del tejido conectivo, ¿sí? Incluidos los huesos, ¿no? Que afecta el sistema esquelético, el cardiovascular, los pulmones, la piel, el corazón, los ojos y los vasos sanguíneos, ¿sí? Es un síndrome conocido que también, fíjense, se conoce el gen que se llama FBN1, el síndrome se debe a mutaciones conocidas en ese gen, se conoce la ubicación del gen, ¿sí? Ya vamos ubicando visualmente esta nomenclatura, cromosoma 15, brazo largo y región y subregión 21.1, también está incluida en la base OMIM. Este síndrome tiene una expresión clínica variable con un elevado riesgo de muerte por aneurisma, que son rupturas de aortas. Sin embargo, a ciertos deportistas obviamente que les da ventaja esa longitud en el sistema esquelético y una ventaja deportiva, ¿sí? Otras enfermedades hay muchas, ¿sí? Se pueden encontrar varias de ellas en la base OMIM, ¿sí? Todas están conocidas. Vamos a hacer un ejemplo para entender cómo funciona la herencia autosómica dominante y ponemos a Michael Phelps, volvemos a traer a Michael Phelps para dar este ejemplo de la herencia autosómica dominante. Se sabe que Michael Phelps es heterocigota para el síndrome de Marfan, o sea que tiene un alelo normal y un alelo mutado afectado. Si el heterocigota es, como es herencia autosómica dominante, decíamos que con un solo alelo mutado ya se obtiene el fenotipo afectado. Supongamos que le vamos a hacer acá una pareja normal a Michael Phelps, una mujer que es eh, homocigota recesiva, o sea, no tiene esta patología. Y vamos a hacer el cuadrado de Punnett para entender cuáles son las características o las proporciones esperables en la descendencia entre estos dos individuos, ¿sí? Fíjense qué podemos decir acá. Hay un 50% de posibilidades de que reciban este alelo mutado dominante del padre, en este caso, sería indistinto porque es autosómica, ¿no? Pero bueno, acá estamos hablando de un padre afectado, reciban ese alelo mutado del padre afectado, con lo cual, y un alelo normal de la madre, porque otra posibilidad no tiene, con lo cual el individuo va a ser afectado al igual que el padre. Y un 50% de posibilidades de recibir del padre el alelo normal y de la madre, por supuesto, otro alelo normal y ser completamente normal. Entonces, ¿cómo analizamos los genotipos y los fenotipos? Eso es lo importante de hacer cuando hacemos, después de generar el cuadrado de Punnett. Decimos que va a haber posibilidades de tener un hijo heterocigota con fenotipo afectado, ¿sí? Porque es una autosómica dominante, ¿sí? En una frecuencia del 50%. Y
Otra posibilidad, ahora entramos a esta parte del cuadrado, de ser homocigotas con fenotipo sano en un 50%. Lo importantísimo que ustedes tienen que tener en cuenta es que estas mismas posibilidades se barajan cada vez que esta pareja tenga un hijo, ¿sí? O sea que pueden tener 10 hijos y los 10 ser heterocigotas sí, pueden tener 10 hijos y los 10 ser normales también, ¿sí? Porque cada uno de esos hijos entran en juego de nuevo todas las mismas posibilidades, ¿sí? ¿Cómo son las características de un árbol? Acá tenemos un típico árbol de una herencia autosómica dominante. Fíjense. Importante analizar, ¿afecta por igual a hombres y mujeres? ¿Hay algún sexo que está más afectado? No, en el caso de todas las patologías autosómicas, esta es una característica básica que afecta tanto a varones como a mujeres en igual proporción. Ya una característica exclusiva de las autosómicas dominantes es que se transmite en todas las generaciones hay individuos afectados. Típicamente, ¿no? Siempre hay excepciones, pero típicamente, como con la sola presencia de un alelo dominante ya se manifiesta la patología, entonces, o la característica, entonces lo más frecuente es que no se saltee generaciones y en todas haya uno o más individuos afectados. Y otra característica también típica de las autosómicas dominantes es que hay todos los tipos de transmisión. Fíjense, de varón a varón, acá hay un padre que se lo transmitió a su hijo varón, un padre que se lo transmitió a su hija mujer, una mujer a mujer, ¿sí? Todos los tipos de herencia se visualizan en las herencia autosómica recesiva. Seguimos. Vamos a analizar la herencia autosómica, perdón, la anterior era la dominante. Ahora vamos a analizar la herencia autosómica recesiva o herencia horizontal. Volvemos a lo mismo que dijimos recién. Cuando un carácter hereditario presenta una herencia autosómica, significa que el gen en cuestión está ubicado en algún cromosoma de los que denominábamos autosómicos, o sea, de los 44 pares de autosomas que eran idénticos en el hombre y en la mujer. Un carácter es recesivo cuando el alelo mutado está presente en doble dosis, es decir, la expresión de un carácter recesivo. Para que se exprese un carácter recesivo, es indispensable que el individuo tenga un genotipo homocigota recesivo, ¿sí? Que sus dos alelos sean iguales y del tipo recesivo. La sola presencia de un alelo dominante hace que la persona sea una heterocigota y no manifieste ese carácter, quede como detrás del que sí se manifiesta, que es el alelo dominante. Existen tres características que sugieren la posibilidad de herencia autosómica recesiva. Fíjense. Esto es idéntico a lo que dijimos en la herencia autosómica dominante. Afecta tanto a varones como mujeres en igual proporción, porque eso es lo que define a la herencia autosómica. Ahora sí pasamos a una individualidad de la herencia autosómica recesiva, es que generalmente afecta a individuos de una misma generación, o sea, hermanos o hermanas. Acá la consanguinidad se referencia a que comparten una generación, hermanos de hermanas, y no a generaciones previas o siguientes, ¿sí? Entonces acá sí se puede la característica saltear generaciones o directamente aparecer de golpe en una familia. La consanguinidad entre padres proporciona un apoyo adicional para la herencia autosómica recesiva, o sea que aumenta las posibilidades de que se manifiesten estos rasgos que están con carácter recesivo. Los individuos heterocigotas para un alelo mutante recesivo en general no presentan manifestaciones clínicas, ¿sí? El heterocigota no sabe que es heterocigota hasta que aparece algún individuo con esa característica en la familia. Ahora vamos a ver otro ejemplo también sacado de un libro, el gen F. Fíjense que se refiere a cómo se implanta el lóbulo de la oreja respecto al rostro, ¿sí? Y entonces parecieran haber dos características, ¿sí? Una es un alelo dominante, el alelo dominante F grande, que genera una implantación así permitiendo un lóbulo libre, un lóbulo más amplio, más caído pareciera. Y un alelo recesivo o F chica que genera un lóbulo que está unido directamente al rostro. De nuevo tenemos dos hermanas, un árbol genealógico con 3 generaciones. Acá tenemos dos hermanas, una que manifiesta el carácter recesivo, el lóbulo unido, ¿sí? Por eso lo marcamos.
al igual que hay tíos y un abuelo que también manifestaba este carácter recesivo, lóbulo unido, y el resto de los individuos de esa familia son los que están en blanco, como esta segunda hermana, que tienen el lóbulo, muestran el carácter dominante o lóbulo libre. ¿Por dónde empiezo a analizar? A ver, ¿puedo llegar a saber cuáles son los genotipos que están atrás de estos fenotipos? Por ahora expresé solo los fenotipos. Bueno, ¿por dónde empiezo? De nuevo voy a empezar por el homocigota recesivo, el F chica, F chica. ¿Por qué? Porque yo sé que para manifestar el carácter recesivo lóbulo unido, es indispensable que el genotipo de ese individuo sea F chica, F chica, ¿sí? Sea un homocigota recesivo. ¿Por qué? Porque con la sola presencia de un alelo dominante ya se va el fenotipo a manifestar como lóbulo libre. Entonces, ¿dónde empiezo? De nuevo empiezo por los homocigotas recesivos. En este caso son los homocigotas recesivos los únicos que manifiestan el carácter recesivo, ¿sí? Entonces, todos los que están marcados son sí o sí F chica, F chica. ¿Cómo sigo? Bueno, puedo saber que, por ejemplo, los que tienen lóbulo libre, al menos una F grande tienen, ¿sí? Puedo empezar poniendo F grande guión y luego completarlos, y si después analizan con algún detenimiento, yo ya fui completando estos genotipos, ¿no? Por ejemplo, ahora analicemos esta pareja. Si decimos que vemos que esta pareja tuvo dos hijos que son homocigotas recesivos, quiere decir que ambos sí o sí tienen que ser heterocigotas, porque ese hijo que es homocigota recesivo evidentemente recibió un alelo F chica de un padre y un alelo F chica del otro padre, del otro progenitor. Tuvieron también hijos con el lóbulo libre, ¿sí? Los tenemos acá, por ejemplo, en este caso recibió el alelo F grande de uno de los progenitores y el alelo F chica, evidentemente, del otro. No indico exactamente de cuál, porque en ese caso es indistinto, ¿no es cierto? Y acá, como este individuo no tuvo descendencia, yo no sé si es homocigota dominante F grande, habiendo recibido un alelo dominante de cada progenitor, o podría también ser F grande F chica, habiendo recibido un alelo dominante de un progenitor y uno recesivo del otro. Cuando está esta cuestión de que no puedo definirlo, lo puedo dejar al árbol con este guión expresado de esa forma, ¿sí? Con ese guión. Entonces, quiero hacer un cuadrado de Punnett ahora para el cruzamiento entre estos dos individuos. Coloco los genotipos de ambos, en este caso ambos heterocigotas, y hago el cuadrado de Punnett para obtener las proporciones fenotípicas y genotípicas. En este caso, ¿cuáles van a ser tradicionalmente las proporciones fenotípicas, que también corresponden a las proporciones mendelianas, las estudiadas por Mendel? Un 75% de la descendencia va a tener como fenotipo lóbulo libre, ¿sí? Que era el dominante, porque con la sola presencia de un alelo dominante, ya en el fenotipo se va a observar el lóbulo libre. Y un 25% de la descendencia, lóbulo unido. No significa que si tienen un hijo con lóbulo unido, el resto de sus hijos va a tener el lóbulo libre, como dijimos recién, sino que para cada uno de sus descendientes se baraja de nuevo estas proporciones, ¿sí? 75% de posibilidades de tener lóbulo libre y 25% de tener lóbulo unido, o lo mismo es decir 3-1. Respecto a las proporciones genotípicas, que también se deducen del cuadrado de Punnett, tenemos un 25% de posibilidades de tener descendencia con genotipo homocigota dominante, 50% de posibilidades de tener descendencia con genotipo heterocigota y un 25% de posibilidades de tener descendencia con un genotipo homocigota recesivo. Para el caso de que estoy dando este ejemplo de una característica sin relevancia médica, digamos, nos daría indistinto como es el lóbulo del oído de cada uno de los descendientes. Pero nosotros en esta asignatura vamos a estar trabajando siempre con enfermedades, ¿no es cierto? Y entonces en el caso de las autosómicas recesivas, fíjense qué importante, si esto en vez de ser lóbulo unido corresponde a una patología en particular, qué importante es saber indicar o que la familia sepa, ¿no es cierto?, cuáles son las posibilidades de que una determinada patología con herencia autosómica recesiva aparezca en la descendencia de una familia.
Ejemplos de patologías autosómicas recesivas: el albinismo, una patología muy característica, seguramente todos lo conocen, se dan en todos los tipos de razas o etnias humanas y también en los animales. Se caracteriza por la ausencia de pigmentación. La melanina es el pigmento que da color a la piel, a los ojos, al cabello. Hay distintos tipos de albinismo, todos ellos recopilados de nuevo en esta base OMIM, con este número de ingreso por si quieren conocer más al respecto. La incidencia es conocida, aparece uno cada 17.000 recién nacidos vivos y tienen ciertas características, ¿no es cierto?, que se relacionan a esa ausencia de pigmentación que por supuesto protege al cuerpo, a la piel, los ojos, etcétera, de las radiaciones solares, ¿sí? Lo vamos a dar como ejemplo porque es fácil visualizar cuando estamos ante la presencia de una persona albina, y entonces ahí decimos sí, el fenotipo realmente es observable. Otra patología, la fibrosis quística, hay casos muy conocidos aquí en la provincia de Córdoba, una patología que afecta la secreción de moco que va taponando en esta condición patológica las glándulas y los pulmones y genera grandes trastornos a nivel de infecciones, malabsorción, también ubicada en la base OMIM. Una incidencia relativamente elevada en personas de ascendencia europea, 1 en 2000 para una enfermedad genética. Esto es un número importante. Se conoce mucho, se ha estudiado muchísimo el gen CFTR, vamos a trabajar en los prácticos como ejemplo con este gen. Se conoce su localización cromosómica en el cromosoma 7 y bueno, tiene una mortalidad también relativamente alta. Otras enfermedades que también vamos a dar con ejemplos, algunas las mostré en el teórico anterior, ¿sí? Todas ellas conocidas y ubicadas en la base OMI. Vamos a dar como ejemplo un albinismo, ¿sí? De nuevo, fíjense, tenemos ahora una pareja que tiene una pigmentación absolutamente normal, o sea que si uno ve a este individuo caminando en la calle, nunca diría que el genotipo es portador de un alelo mutado para el albinismo, ¿sí? Nosotros si no conociéramos, si yo no les coloco acá el genotipo de estos individuos, uno dice, no, bueno, esta persona obviamente su fenotipo no es albino, ¿sí? Si hacemos un cruzamiento, el cuadrado de Punnett, vamos a ver que está así presente en ambos progenitores este alelo y tiene posibilidades de ser transmitido a su descendencia. Sin embargo, tienen posibilidades de tener descendencia normal, homocigota dominante, también descendencia con fenotipo normal, pero heterocigota, y en este caso es importante entender que los heterocigotas, por más que tengan un fenotipo completamente normal, tienen la posibilidad de transmitir este alelo mutado, del cual son portadores, a su descendencia. Y también hay posibilidades de tener hijos afectados. Fíjense que acá esta pareja nunca hubiera sabido que eran portadores del albinismo hasta que no tuvieron esta hijita albina, ¿sí? ¿Cómo analizamos el árbol genealógico, las proporciones genotípicas y fenotípicas? Esta pareja, cada vez que tenga un hijo, tienen posibilidades de que el genotipo de ese hijo tenga un genotipo homocigota normal, con fenotipo sano, con un 25% de frecuencia. También tienen posibilidades de obtener un hijo, una descendencia con un genotipo heterocigota, F grande, F chica, recuerden la nomenclatura, con fenotipo sano. El heterocigota para las autosómicas recesivas tiene fenotipo sano, recuerden a los padres, probablemente esta hijita no sabemos si tiene este genotipo o pero de todas formas tendría una manifestación fenotípica sana en una frecuencia del 50%. Pero también tiene la posibilidad de obtener un descendiente que sea genotípicamente homocigota mutado y es el único genotipo que muestra esa afectación o esa patología. ¿Con qué porcentaje? Un 25%, ¿sí? Lo tenemos aquí. ¿Cómo se observa un árbol genealógico de un carácter autosómico recesivo? En este caso, este árbol genealógico ya tiene esta característica de genotípica, conociendo el genotipo de varios de los individuos que están aquí graficados.
Pero lo mismo, si yo quisiese graficar un árbol genealógico autosómico recesivo solamente a nivel de los fenotipos, a todos estos individuos que están mitad pintados y mitad no, directamente los haría grises. Fíjense que en este caso, este árbol obtenido de la literatura, pone en azul los individuos, el alelo afectado, o sea, los individuos afectados, y en gris a los individuos sanos. Todas estas personas lo mismo los hubiera podido pintar solo de color gris si solo hubiese querido manifestar en este árbol los fenotipos. En este caso, por ejemplo, un árbol de 4 generaciones, a estos árboles les falta la numeración, eso están incompletos. Hay 2 probandos, 2 individuos albinos con una manifestación autosómica recesiva que llegaron a la consulta y hay una consanguinidad. Fíjense que como todos los caracteres autosómicos afectan tanto a mujeres como varones en igual proporción, esta característica ya es solamente exclusiva de las autosómicas recesivas y es que afecta a individuos de una generación con consanguinidad. En este caso nos referimos a hermandad y no a las siguientes. Acá no había ningún, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del albinismo, ningún albino, acá ningún albino, en la generación 1 tampoco. Y recién aparece, debido a esta consanguinidad, individuos albinos con una hermandad, ¿no?, de individuos albinos. La consanguinidad entre padres, por supuesto que proporciona un apoyo adicional. ¿Por qué? Porque hay más posibilidades de compartir los mismos alelos recesivos entre parientes cercanos que entre personas cualquiera de la población en general, ¿sí? Seguimos analizando, en este caso vamos a analizar lo que es la herencia ligada al cromosoma X, con un tipo de transmisión que se dice que es en diagonal o movimiento en alfil. Cuando hablamos de una herencia ligada al cromosoma X, tenemos que estar pensando ahora que el carácter o el gen que vamos a analizar está ubicado en el cromosoma X, ¿sí? El gen en cuestión está ubicado en el cromosoma X. Entonces nos olvidamos, recuerden el cariotipo que vimos recién, ¿sí? Nos olvidamos de todos los cromosomas que eran autosomas. También en este caso nos olvidamos del cromosoma Y. El gen que vamos a analizar está ubicado en alguna posición, su locus está ubicado en alguna posición solamente, exclusivamente en el cromosoma X. Por lo tanto, una enfermedad ligada al X, cuando se transmite a través de mujeres portadoras, ahora lo vamos a ver esto con más detalle, y generalmente hay varones afectados. Recuerden que los varones, como tienen un solo cromosoma X, su genotipo es siempre hemicigota, hemi, porque hay un solo cromosoma X, no hay dos para decir, bueno, hay dos cromosomas homólogos, dos alelos, ¿cuál es la característica entre ellos? La relación entre ellos. No, acá hay un solo alelo y el único alelo que tengan estos varones es el que se va a expresar en el fenotipo. Los varones afectados le transmiten la característica a sus hijas mujeres, ¿sí? Porque una mujer recibe un X de la madre y siempre un X del padre. Las mujeres van a ser portadoras obligadas con el consiguiente riesgo de tener nietos varones también afectados. No existe transmisión de varón a varón, porque un padre le transmite a su hijo varón exclusivamente el cromosoma Y. Entonces, este gen alterado que está ubicado en el cromosoma X no va a ser transmitido a sus hijos varones. Vemos ejemplos, muy conocido el daltonismo, acá está también ubicado en la basiomimesis, es un trastorno genético que ocasiona dificultad para distinguir ciertos colores, ¿sí? También es muy variable, como dijimos en el síndrome de Marfan, las manifestaciones fenotípicas son muy variables, desde la acromatopsia, que es la dificultad para distinguir a veces el rojo y el verde, a veces el azul, ¿no? Y a veces hay una afectación que directamente ven las personas en escalas de grises, no distinguen ningún tipo de coloración. ¿Por qué sucede esto? Porque faltan ciertos pigmentos en los colos de la retina. Y miren acá, esto es muy importante. ¿Cuál es la incidencia de esta patología? Sí, como está ubicada en el cromosoma X y sabemos que la mujer tiene 2 cromosomas X y el hombre uno solo, y por lo tanto el alelo que este porte se va a manifestar directamente en el fenotipo, es mucho mayor, muy superior la incidencia en hombres. 1 de cada 10 hombres es daltónico y sin embargo es mucho más baja en las mujeres, 0,5 cada 100 mujeres.
Acá les traigo esta tablita, no sé si la han visto alguna vez, que es la tabla de Ishihara, que es la que se usa para verificar la presencia de algún tipo de daltonismo, ¿sí? Estas son una serie de coloraciones, ¿no?, que están estudiadas y quien no pueda visualizar un número en el interior de estas pelotitas de colores, vaya al oculista porque puede llegar a tener algún tipo de daltonismo, ¿sí? Otro ejemplo mucho más grave, la distrofia de Duchenne, no sé si la han escuchado, es una enfermedad que afecta, produce debilidad muscular y se inicia en la primera infancia y va progresando gradualmente hasta llevar a los chicos a una muerte prematura, ¿sí? Con ciertas características que van distorsionando la posición y a través de la musculatura se van produciendo graves alteraciones a nivel físico, ¿no es cierto? El gen también es conocido, el gen de la distrofina, se encuentra ubicado, fíjense, en el cromosoma X, en el brazo corto y en esta región 21. En hombres tiene una incidencia altísima, también bastante alta, una muerte prematura, como les dije recién. Otras patologías, la hemofilia, muy conocida por su presencia o impacto en las familias reales, en donde habían muchos hombres conocidos históricamente portadores de la hemofilia, adrenoleucodistrofia, etc. ¿sí? Vamos a ver como ejemplo justamente la adrenoleucodistrofia que les acabo de mencionar. Hay una película en la que actúa Susan Sarandon, muy conocida, muy impactante, linda película, que se llama, en castellano se tradujo como Un milagro para Lorenzo y en inglés se llama Lorenzo's Oil, haciendo referencia a un posible aceite que se podía utilizar para recuperar a un niño afectado por esta adrenoleucodistrofia. En el caso del ejemplo que les estoy dando de la película y en la mayoría de los casos se trata de, fíjense, madres portadoras. La madre portadora podría llegar a tener alguna manifestación o no, porque la madre portadora tiene en uno de los cromosomas X el alelo mutado y en el otro cromosoma X el alelo normal. El padre en este caso era normal, no tenía adrenoleucodistrofia porque el alelo ubicado en su cromosoma X era un alelo normal y el otro cromosoma es el cromosoma Y. Y entonces cuando hacemos el cuadrado de Punnett, lo primero que tenemos que ubicar es a los cromosomas sexuales, ¿sí? Entonces, si la madre aporta un cromosoma X y el padre aporta un cromosoma Y, vamos a tener que una descendencia de sexo masculino. Si la madre aporta un cromosoma X y el padre un cromosoma X, vamos a estar ante la presencia de una descendencia de sexo femenino. Esta distinción, si recuerdan, no la hacíamos en el caso de las autosómicas porque decíamos que eran idénticos para el hombre y la mujer. Pero sí es imprescindible hacerla en el caso de la herencia ligada al X, ¿sí? ¿Qué pasa si la descendencia es masculina? El análisis de las proporciones genotípicas y fenotípicas vamos a tener que también hacerlas en relación al sexo del descendiente. Si el descendiente es de sexo masculino, tenemos, fíjense, un 50% de posibilidades de que haya recibido el alelo X mutado de la madre con el alelo mutado y sea afectado, y un 50% de posibilidades de que haya recibido el alelo X normal de la madre, el Y del padre, y sea normal. Y entre la descendencia, si el descendente es de sexo femenino, también tenemos que puede recibir en un 50% el X con el alelo mutado de la madre y el X normal del padre y ser portadora igual que la madre o ser completamente normal. Entonces, vamos a analizar diferentes si se trata de un individuo masculino o femenino el hijo, ¿sí? Entonces, en el caso de los varones tenemos genotipo hemicigota, recuerdan, genotipo de varones para todos los genes ubicados en el cromosoma X siempre es hemicigota. Puede ser hemicigota normal o hemicigota afectado, pero siempre lo vamos a denominar hemicigota. Su fenotipo va a ser sano con un 50% de posibilidades, porque el sexo del hijo es o es varón o es mujer. Y entonces, si es varón, nos olvidamos de estas proporciones y tiene un 50% de posibilidad de ser normal y un 50% de ser afectado. Y en el caso de que el descendiente es mujer, nos olvidamos de esta parte del cuadro y ubicamos acá 50% y 50%, ¿sí? Puede ser hemicigota mutado, en ese caso va a ser afectado también en un 50%. ¿Cómo seguimos?
si la descendencia es femenina, puede ser homocigota normal, sana, y la proporción sería un 50%, o heterocigota portadora, que pueden o no tener las portadoras para una patología ubicada en un cromosoma X, pueden o no ser sintomáticas, manifestar alguna manifestación, tener alguna manifestación clínica también en un 50%. ¿Cómo hacemos el arbolito? De nuevo, un árbol con los cruzamientos, las descendencias. Recuerden, a todos los ejemplos que les di están incompletos porque les faltan los números de individuos, ¿no? Sí están ubicados los números de generaciones. Fíjense que acá a las mujeres heterocigotas, ¿ven? Usamos el otro símbolo que les mencioné anteriormente, que es el que tiene un círculo en el medio, ¿sí? Los varones, ¿sí? Estos son varones afectados, estos varones sanos, mujeres sanas y mujeres portadoras. ¿Cuáles son las características? Se transmite a través de mujeres portadoras a varones afectados. Por lo que vimos recién en el cuadro de Punnett, una mujer sana, esta mujer no tiene ninguna posibilidad de tener un hijo afectado, ¿sí? Solo mujeres portadoras, con un X con un alelo mutado y un X con un alelo normal, pueden ese X mutado transmitírselo a sus hijos varones y ser ellos afectados, hemicigotas afectados, o también tiene un 50% de posibilidades de tener un hijo varón que reciba su X normal y entonces sea completamente normal. No hay transmisión de varón a varón, o sea, este varón afectado nunca le va a transmitir el rasgo a su hijo varón porque el cromosoma que le pasa es el cromosoma Y. Y otra característica es que los varones afectados, fíjense, le transmiten a sus hijas mujeres sí o sí un cromosoma X. La mujer, que es XX, recibe un X de la madre y un X del padre. Entonces, los varones afectados, por ejemplo, si este varón es daltónico, sus hijas mujeres en un 100% van a ser portadoras del alelo mutado para el daltonismo, con posibilidades, por supuesto, de, a su vez, transmitirlo a su descendencia. Vamos a pasar a otro tipo de herencia que sabemos, ¿no es cierto?, que es la herencia mitocondrial, y vamos a ver por qué se la llama transmisión matrilineal, ¿sí? De esto hace referencia que viene por vía materna. Sabemos que las mitocondrias, también lo han estudiado en biología, es la única organela citoplasmática que contiene ADN, ¿sí? Si no, el resto del ADN en la célula está ubicado dentro del núcleo, ¿no? Hablamos del ADN nuclear. La mitocondria en su matriz, esta matriz interna, este compartimiento interno que llamamos matriz mitocondrial, tiene varias moléculas de lo que se llama ADN mitocondrial. Entonces, las mitocondrias contienen una pequeña cantidad de ADN mitocondrial. Ese ADN, al igual que el ADN nuclear, también puede tener alteraciones, puede tener mutaciones, ¿no? Y estas van a ser causas de algunas enfermedades que ya no siguen ni un patrón de herencia autosómico dominante, autosómico recesivo, ni ligado al X, porque estamos hablando del cromosoma mitocondrial, que no es ninguno de los autosomas ni de los cromosomas sexuales. Por lo tanto, el patrón de herencia de las mutaciones ubicadas en este ADN mitocondrial va a ser propio de la herencia mitocondrial, ¿sí? Y la característica más importante es que las mitocondrias solo se heredan por vía materna a través del ovocito. Si repasamos en el momento de la fecundación, el espermatozoide solo aporta el núcleo con sus 23 cromosomas, ¿sí? Su número haploide de cromosomas. Y el óvulo o ovocito es el que va a aportar el otro 50% de los cromosomas, o sea, en el núcleo otros 23 cromosomas, pero a su vez todo el citoplasma en la nueva célula que la vamos a llamar huevo o cigoto. Por lo tanto, toda mitocondria es aportada únicamente por vía materna. Y por ende, si el ADN mitocondrial tiene alguna alteración, va a heredarse exclusivamente por vía materna. Todos los hijos e hijas de una mujer afectada van a heredar las mitocondrias con la mutación y serán o no, ya vamos a ver, de nuevo lo ponemos entre comillas, afectados por la enfermedad. Ninguno de los hijos e hijas de un hombre afectado por una enfermedad mitocondrial van a heredar esa alteración ni desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque no reciben ninguna mitocondria por vía paterna. Cuando hacemos el árbol genealógico, hace un exageradísimo árbol genealógico, tenemos esta abuela afectada por una
una patología de carácter mitocondrial, fíjense la cantidad de hijos que tuvo y todos heredaron sus mitocondrias, por lo tanto todos parecieran estar afectados por esta patología mitocondrial. Esta hijo mujer también se lo transmitió a su descendencia y sin embargo este hijo varón a ninguno de sus descendientes, ¿sí? Y esto es típico de este árbol genealógico, transmisión matrilineal, solo se transmite a través de las mujeres. No hay transmisión de rasgos a través de un hijo varón. ¿Por qué les decía de poner entre comillas, digamos, eso que dijimos recién de que se los transmite a todos sus hijos? Porque hay que tener en cuenta este concepto de heteroplasmia que vamos a ver en esta gráfica de qué se trata, ¿sí? Una célula tiene muchas mitocondrias, ¿sí? Y cada mitocondria tiene varias moléculas de ADN mitocondrial. Y no necesariamente todas ellas tienen la mutación, ¿no? Acá están graficadas como en rojo aquellas mitocondrias que tienen ADN mutado y el resto de las mitocondrias no lo tienen. Entonces, considerando esto, fíjense que la madre puede tener síntomas leves o no tener síntomas dependiendo de la proporción de mitocondrias alteradas, ¿sí? Esa ya es una característica. O sea, esta mujer puede tener mitocondrias alteradas, pero ser tan pocas que ella en sí no tenga síntomas o tenga síntomas leves, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esta célula, por mitosis, dé origen a óvulos o ovocitos, en realidad, células maduras? Bueno, la distribución de esas mitocondrias mutadas o no mutadas puede ser diferente. Y fíjense, este óvulo recibió un 80% de mitocondrias con la mutación, este un 50% y este solo un 20%, ¿sí? Entonces, si en el momento de la fecundación lo cruzamos con estos espermatozoides que solo aportan para completar el genoma nuclear y no aportan ninguna mitocondria, ¿qué puede pasar? Bueno, dependiendo de cuánta haya sido la contribución de mitocondrias mutadas por vía materna, si esta fue un 80%, entonces el hijo puede llegar a tener una enfermedad severa. Si esta fue un 50% de mitocondrias mutadas, bueno, puede el hijo tener tal vez una enfermedad leve. O si fue muy bajo la proporción de mitocondrias mutadas recibidas por este hijo, podría no tener ninguna enfermedad. Por eso les digo que la manifestación en todos los hijos es relativa y en términos de la heteroplasmia. Vamos a pasar a otro tipo de herencia que llamamos alelismo múltiple y el ejemplo típico que damos acá es el de los grupos sanguíneos que están codificados por un gen que llamamos I, gen I, menciona la proteína que codifica que es el isoglutinógeno. Sabemos que los grupos sanguíneos humanos son 4, ¿sí? Tenemos el grupo sanguíneo A, el B, el AB y el 0. Si vamos a nivel del genotipo, ¿sí? Tenemos distintos genotipos posibles. Bueno, esta era una mención sobre qué hacía los diferentes grupos sanguíneos, ¿no? Tenemos que el tipo sanguíneo A expresa a nivel de la membrana de los eritrocitos el antígeno A. El tipo sanguíneo B expresa a nivel de la membrana del eritrocito una proteína que corresponde a un antígeno B. Los del grupo sanguíneo AB expresan ambos tipos de antígenos, ¿ven? Tienen antígenos A y antígenos B. Y los del grupo sanguíneo 0 no tienen expresión de ese tipo de antígenos. Y esto se debe, fíjense, acá vienen, el antígeno 0, esta se trata de una glicoproteína de membrana, no tienen la última posición ningún monosacárido. Los del grupo A tienen este monosacárido de expresión y los del grupo B tienen este otro, ¿sí? Esto hace la diferencia de los grupos sanguíneos. Y por supuesto los del grupo AB expresan tanto este tipo como este tipo de oligosacárido. Analicemos los fenotipos, entonces son 4, como dijimos recién, por eso se llama alelismo múltiple. Todo lo que vimos recién eran 2 fenotipos, el fenotipo normal y patológico, es daltónico, no es daltónico, es albino, no es albino, etc. En cambio acá hay 4 fenotipos posibles y por eso este tipo de herencia es diferente y lo denominamos alelismo múltiple. Los 4 fenotipos son A, B, AB y 0. Y si analizamos los genotipos atrás de cada uno de estos genotipos, vemos que algunos de estos grupos, por ejemplo el 0 y el AB, tienen un solo genotipo posible, ¿sí? El grupo 0, el alelo 0, es recesivo respecto al alelo A y recesivo al
respecto al alelo B, ¿sí? Entonces, una persona que tiene grupo sanguíneo 0, la única posibilidad genotípica es que tenga la presencia de 2 alelos recesivos, ¿sí? Es un homocigota recesivo para los alelos 0. Y entonces el fenotipo es 0. ¿Qué pasa con los alelos A y B? Ninguno es dominante respecto al otro. Y esta es una característica que denominamos codominancia. Entonces, como A y B son codominantes, si un individuo tiene un alelo A y un alelo B, entonces el grupo sanguíneo va a ser AB y es lo que observamos acá, que se manifiestan ambos antígenos a nivel de la superficie de los glóbulos rojos. ¿Qué pasa con los dos otros grupos? Fíjense que hay 2 genotipos posibles para cada fenotipo. La gente, como por ejemplo yo, que soy del grupo A, no sé cuál es mi genotipo en realidad, podría ser homocigota dominante para el alelo A grande, o podría llegar a ser heterocigota teniendo un alelo A grande y un alelo 0. ¿Sí? Como 0 es recesivo respecto a A, mi fenotipo va a ser A. Fíjense esta nomenclatura que hace referencia al gen del isoglutinógeno, por eso se agrega la I. Puede o no ir la I, pueden representarlo lo mismo como A grande 0, A grande B grande o 0, 0, ¿sí? A mí me gusta esta nomenclatura porque me permite usar la I chica y hacer gráficamente la referencia que el alelo 0 es recesivo. ¿Qué pasa con el grupo B? Lo mismo que el grupo A. Cualquiera de ustedes que sea del grupo B puede tener genotipo homocigota dominante B grande o genotipo heterocigota B0. ¿Sí? Acá armamos un árbol genealógico en donde indicamos el grupo sanguíneo, que cada uno lo sabe, por supuesto, pero ¿qué queremos hacer? Analizar cuál es el genotipo detrás de estos fenotipos o grupos sanguíneos. ¿Por dónde empezar? Bueno, lo mismo que la vez pasada, siempre es conveniente empezar por aquellos grupos sanguíneos o esos fenotipos que tengan un solo genotipo posible. En este caso yo sé que el genotipo de este individuo es AB, ¿sí? No hay otro genotipo posible, o sea que sin hacerle ningún análisis genético yo sé que toda persona que tiene fenotipo AB, este es su genotipo, y los ceros por supuesto, ¿no? Este 0 es 0, 0, y lo mismo todos los demás ceros, ¿sí? Entonces siempre empezar por el que tiene una sola posibilidad. Y luego analicemos los siguientes. Veamos, este A, yo sé que al menos tiene un alelo A. El segundo alelo, bueno, por ahora voy a dejar esta rayita diciendo, bueno, no sé si es 0 o puede ser otra A. Este B lo mismo, un alelo B tiene seguro, si no, no sería grupo sanguíneo B, pero el segundo alelo lo desconozco. Y así puedo ir completando todos. Pero puedo ir más allá de este análisis y pensar, bueno, fíjense, esta pareja tuvo un hijo 0. Entonces yo puedo en realidad reemplazar esas guiones por 0, porque si tienen un hijo 0, quiere decir que la madre le dio un alelo 0 y el padre, perdón, le dio otro alelo 0 a este hijo. Y entonces ambos tendrían que ser, bueno, la única posibilidad para esta pareja es que sean ambos heterocigotas, ¿sí? Fíjense, el cruzamiento entre dos heterocigotas, uno grupo A y otro grupo B, nos da las posibilidades de obtener todos los genotipos posibles, como es este caso, ¿sí? Pueden tener un hijo AB, sí, porque la madre darle A y el padre B, y entonces sea AB. Pueden tener un hijo B, sí, si el padre, como este caso, fíjense, el padre le dio el alelo B y la madre le dio el 0, entonces el hijo es B0. Pueden tener un hijo A también, la madre le dio A, el padre le transmitió el alelo 0 y tenemos un hijo de grupo sanguíneo A0, A. Y pueden tener algún hijo con grupo 0 también, porque ambos le pasaron el alelo recesivo 0, ¿sí? Entonces, en este caso, si hay casos que yo no puedo saber, por ejemplo, a ver, acá este es B, acá hay un error y cada vez, ustedes después cuando analicen este árbol, fíjense cuál es el error, ¿sí? Y ustedes me lo van a indicar, pero acá hay un error, ¿sí? Se los dejo como tarea encontrar el error en esta gráfica. Fíjense cuáles son las proporciones genotípicas y fenotípicas de este cruzamiento entre dos heterocigotas, ¿sí? Para los grupos A y B. Proporciones fenotípicas tienen un 25% de posibilidades de tener que un hijo tenga grupo A, un 25% de posibilidades de que un hijo tenga grupo B,
un 25% de posibilidades de que el hijo sea AB y un 25% de que sea 0. De nuevo les reitero, ¿pueden tener 5 hijos y los 5 ser 0? Sí, porque el azar quiso que las proporciones solo caigan acá, ¿sí? O sea que esto son las proporciones para cada cruzamiento entre estos dos individuos. Con respecto a las proporciones genotípicas, un 25% de ser un heterocigota A0, un 25% de posibilidades de ser un heterocigota B0, un 25% de posibilidades de ser que haya codominancia AB y un 25% de posibilidades de ser un homocigota recesivo 0. Por último, para terminar, esto es muy básico lo que vemos de citogenética, porque como les dije, hay otro teórico que se refiere a citogenética. Vamos a definirlo nada más para no dejar incompletos los desórdenes que dijimos, monogénicos, poligénicos, ¿sí? Entonces, el otro tercer tipo de desórdenes era aquellos que afectaban a una proporción más importante del cromosoma y ya son estudiados por otro área de la medicina, que es la citogenética. El objeto de la citogenética entonces es el análisis de las características de los cromosomas completos, ¿no? A través del cariotipo que ya vimos. El estudio de los cromosomas aporta información valiosa acerca de la constitución genética de una persona porque cada cromosoma normal se sabe que tiene una morfología y un tamaño muy constantes. Y entonces usamos el cariotipo que clasifica y ordena a los cromosomas de una especie de acuerdo a las características que le son propias y constantes. Se analiza la forma, el tamaño, la ubicación del centrómero, la disposición longitudinal de las bandas, que es una forma que tenemos de colorearlo y que nos permiten distinguirlos y estudiarlos. Ven acá sí vemos un cariotipo, esto sí por fin les muestro un cariotipo humano completo con los pares de cromosomas ubicados, recuerden los 22 pares de autosomas, acá hasta el par 22 y el par sexual. Este es un cariotipo tradicional, pueden utilizarse sistemas para colorearlos y distinguirlos, pero a nivel ya de un aporte informático. Bien, entonces,